La verdadera naturaleza de Dios según Spinoza. ¿Es Dios como la Iglesia dice? Spinoza revela la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado si el Dios que te enseñaron desde niño es realmente como te lo describieron? Y si te dijera que existe una visión completamente revolucionaria sobre lo divino que podría cambiar para siempre tu forma de entender el universo y tu lugar en él. Bienvenidos a todos mis queridos amigos. Antes de comenzar este viaje filosófico que prometo cambiará tu perspectiva sobre lo divino, quisiera saber desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí mientras ves este video. Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría conectar con cada uno de ustedes y descubrir hasta dónde ha llegado este mensaje. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio prohibido, en ideas que fueron tan poderosas y amenazantes para el establishment religioso que llevaron a su autor a ser expulsado de su comunidad y condenado al ostracismo. ¿Te atreves a cuestionar todo lo que te han enseñado sobre Dios? ¿Estás preparado para descubrir una verdad que las instituciones religiosas han intentado silenciar durante siglos? Baruch Spinoza, ese es el nombre del hombre que se atrevió a desafiar las concepciones tradicionales de lo divino en pleno siglo XVII. Un hombre cuya visión fue tan perturbadora para las autoridades religiosas que sus libros fueron prohibidos y su nombre maldecido. Pero, ¿por qué causó tanto revuelo? ¿Qué había descubierto Spinoza que resultaba tan amenazante para el poder establecido? Si lo que estás a punto de escuchar resuena en ti como ha resonado en mí, te pido que compartas este video con alguien cercano a ti, con alguien que merezca conocer esta perspectiva liberadora sobre la realidad y lo divino, porque el conocimiento verdadero merece ser compartido, especialmente cuando tiene el poder de liberar nuestras mentes de cadenas milenarias. Te invito a que te acomodes, que dejes a un lado tus prejuicios y que abras tu mente a una de las concepciones más revolucionarias sobre Dios jamás propuestas. Una concepción que no te pide fe ciega, sino comprensión racional. Una visión que no te aleja del mundo, sino que te invita a verlo en toda su profundidad divina. La concepción tradicional de Dios, un Dios demasiado humano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo curiosamente similar que es el Dios de las religiones tradicionales a un ser humano, solo que más poderoso? ¿No resulta sospechoso que el creador del universo tenga emociones tan humanas como la ira, los celos o el amor pasional? Cuando contemplamos al Dios que nos presentan las grandes religiones monoteístas, lo que encontramos es una figura sorprendentemente antropomórfica, un ser con voluntad propia, con emociones intensas, con preferencias y aversiones. Un ser que, curiosamente, suele favorecer al pueblo o grupo específico que lo adora. ¿No es extraño que el creador del universo entero tenga favoritos entre sus criaturas? ¿No debería estar más allá de tales parcialidades humanas? Este Dios antropomórfico aparece en los textos sagrados con atributos marcadamente humanos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos a un Dios que se arrepiente de haber creado a la humanidad y decide casi exterminarla con un diluvio. ¿Puede el ser perfecto arrepentirse? ¿No implica el arrepentimiento un error previo? ¿Y cómo podría el ser omnisciente cometer errores? En el Corán, Alá se muestra misericordioso con los creyentes, pero severo con los infieles. En los textos hindúes, las deidades tienen aventuras, conflictos y emociones que reflejan dramáticamente las pasiones humanas. ¿No es todo esto una proyección de nuestras propias características sobre lo divino? ¿No estamos creando a Dios a nuestra imagen y semejanza en lugar de ser al revés? La tradición cristiana nos presenta a un Dios que sacrifica a su propio Hijo para salvar a la humanidad. ¿No es este un comportamiento extrañamente humano para el Ser Supremo? ¿No podría un ser omnipotente encontrar una solución que no involucre sufrimiento y muerte? Estas son preguntas incómodas pero necesarias si queremos profundizar en nuestra comprensión de lo divino. Y si analizamos la historia de estas concepciones religiosas, descubrimos algo aún más revelador. La imagen de Dios ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
reflejando los valores y la estructura social de cada época. En sociedades guerreras, Dios era un guerrero implacable. En sociedades patriarcales, Dios era el Padre Supremo. ¿No sugiere esto que estamos proyectando nuestras estructuras sociales y valores culturales en nuestra concepción de lo divino? Más revelador aún, las distintas culturas han concebido dioses radicalmente diferentes. Los dioses griegos eran muy diferentes de los nórdicos y estos, a su vez, de los mesoamericanos o africanos. Si realmente existe un solo Dios verdadero, ¿cómo explicamos esta inmensa diversidad de concepciones divinas? ¿No indica esto que lo divino podría ser algo muy diferente de lo que todas estas tradiciones han imaginado? La segunda característica fundamental del Dios tradicional es su separación radical de la creación. Se nos dice que Dios creó el mundo, pero permanece separado de él, trascendente, más allá de la realidad material. Hay un abismo infranqueable entre creador y criatura. Dios está allá arriba en los cielos, mientras nosotros estamos aquí abajo en la tierra. Esta concepción dual genera una serie de problemas filosóficos profundos. Si Dios está completamente separado del mundo, ¿cómo interactúa con él? Si es totalmente diferente a su creación, ¿cómo puede comprenderla o relacionarse con ella? ¿No requiere cualquier interacción algún tipo de conexión o similitud? Y más importante aún, si Dios y el mundo son dos realidades separadas, ¿qué relación ontológica existe entre ambos? ¿Cómo puede algo ser completamente independiente de Dios si Dios es el fundamento último de toda existencia? ¿No implica esto una limitación del poder y la presencia divina? Esta separación radical también genera una profunda alienación espiritual. Si lo divino está completamente separado de nosotros, entonces nuestra existencia cotidiana carece de sacralidad intrínseca. Lo divino se vuelve algo distante, ajeno a nuestra experiencia inmediata, accesible solo a través de rituales especiales o intermediarios designados. ¿No es esto una forma sutil de despojar al mundo de su misterio y belleza esencial? La tercera característica del Dios tradicional es su intervención activa y personal en los asuntos humanos. Se nos habla de un Dios que escucha oraciones, que realiza milagros, que castiga transgresiones y premia la virtud. Un Dios que tiene un plan detallado para cada individuo y para la historia humana en su conjunto. Esta concepción plantea interrogantes fascinantes. Si Dios interviene para salvar a algunas personas de desastres o enfermedades, ¿por qué no salva a todas? Si responde a algunas oraciones, ¿por qué ignora otras igualmente sinceras y desesperadas? Si tiene un plan perfecto para la humanidad, ¿por qué permite tanto sufrimiento aparentemente innecesario? El problema se vuelve especialmente agudo cuando consideramos tragedias como el Holocausto, genocidios, desastres naturales que matan a miles de inocentes, o el sufrimiento de niños con enfermedades terminales. ¿Dónde está la intervención divina en estos casos? Y si interviene en algunos casos pero no en otros, ¿no implica esto una arbitrariedad moral incompatible con la perfección divina? Algunos teólogos han intentado resolver este dilema argumentando que Dios permite el mal para un bien mayor o que respeta nuestro libre albedrío. Pero estas respuestas generan más preguntas. ¿Qué bien podría justificar el sufrimiento extremo de inocentes? Y si el libre albedrío es tan importante, ¿por qué intervenir alguna vez? Finalmente, el Dios de las religiones tradicionales se presenta como un legislador moral y un juez supremo. Él establece las leyes morales, juzga nuestras acciones según estas leyes y administra recompensas o castigos en esta vida o en la siguiente. Esta concepción ha sido enormemente influyente en la historia humana, proporcionando un fundamento para sistemas morales y legales en muchas sociedades. Pero también plantea cuestiones filosóficas profundas. ¿Son las normas morales arbitrarias, meros decretos divinos que podrían haber sido diferentes? ¿O hay algo en la naturaleza misma de Dios o del universo que hace que ciertas acciones sean inherentemente buenas o malas? Si las normas morales son decretos divinos arbitrarios, entonces la moralidad parece reducirse al poder.
Algo es bueno simplemente porque un ser poderoso lo ordena. Pero si hay razones independientes por las que ciertas acciones son buenas o malas, entonces parece que la moralidad tiene un fundamento independiente de la voluntad divina. Además, la idea de un Dios que juzga y castiga plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia divina. ¿Es justo un castigo eterno por transgresiones temporales? ¿Cómo se reconcilia el castigo divino con la supuesta infinita misericordia de Dios? ¿Y no resulta extraño que el ser perfecto necesite vengarse o castigar emociones que en humanos consideraríamos imperfectas? ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? ¿O simplemente has aceptado la visión tradicional sin cuestionarla? Si eres como la mayoría, probablemente has sentido estas dudas, pero las has apartado, tal vez por miedo, tal vez por respeto a la tradición. Pero recuerda, ninguna verdad auténtica teme al cuestionamiento honesto. Si Dios es la verdad suprema, entonces la búsqueda sincera de la verdad nunca puede alejarnos de lo divino, solo puede acercarnos a ello. Y aquí es donde entra Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a cuestionar todas estas concepciones tradicionales y a proponer una alternativa radicalmente diferente. ¿Te atreves a seguir adelante? ¿Estás preparado para una concepción de Dios que no requiere fe ciega, sino comprensión racional? Si tu respuesta es sí, entonces continuemos nuestro viaje. Baruch Spinoza, el hereje que revolucionó nuestra comprensión de Dios. ¿Quién fue este hombre que se atrevió a desafiar siglos de tradición religiosa? ¿Qué circunstancias formaron su mente revolucionaria? ¿Y por qué sus ideas fueron consideradas tan peligrosas por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo? Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí. Sus antepasados habían huido de la península ibérica para escapar de la persecución de la Inquisición española y portuguesa, que obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo o enfrentar la expulsión o la muerte. Como tantos otros marranos o judíos conversos, la familia de Spinoza practicaba secretamente su religión ancestral mientras mantenía una fachada cristiana en público, hasta que finalmente pudieron establecerse en Ámsterdam, donde la comunidad judía gozaba de una relativa libertad religiosa. ¿Puedes imaginar crecer en una comunidad marcada por generaciones de persecución religiosa? ¿Cómo afectaría esto tu visión de la religión y de Dios? Para el joven Baruch, esta experiencia comunitaria seguramente plantó las semillas de su futuro cuestionamiento de la ortodoxia religiosa. Ámsterdam en el siglo XVII era conocida como la Venecia del Norte, un centro comercial floreciente y un refugio de relativa tolerancia religiosa y libertad intelectual. Era la Edad de Oro holandesa, un periodo de extraordinario florecimiento cultural, científico y comercial. Rembrandt pintaba sus obras maestras, la ciencia avanzaba a pasos agigantados con figuras como Huygens, y el comercio global hacía de los Países Bajos una potencia mundial. En este ambiente intelectualmente estimulante, el joven Spinoza recibió una educación tradicional judía en la escuela de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Estudió la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos, pero también se familiarizó con los escritos de filósofos judíos medievales como Maimónides e Ibn Ezra, que intentaron reconciliar la fe judía con el pensamiento filosófico racional. ¿Qué pasaría en la mente de aquel joven brillante al estudiar estos intentos de reconciliación entre fe y razón? ¿Qué preguntas comenzarían a formarse? Lo que sabemos es que pronto estas preguntas lo llevarían mucho más allá de lo que su comunidad podía tolerar. La educación de Spinoza no se limitó a la tradición judía. Ávido de conocimiento, aprendió latín, la lengua franca académica de la época, lo que le abrió las puertas a la literatura filosófica y científica europea. Leyó a los clásicos griegos y romanos, a los escolásticos medievales y, crucialmente, a los pensadores modernos como René Descartes, cuya revolucionaria filosofía
tendría una profunda influencia en él. También se familiarizó con la nueva ciencia que estaba transformando la comprensión europea del universo. Los descubrimientos de Copérnico, Galileo y Kepler estaban desmontando la vieja cosmología ptolemaica que había servido de base a tantas interpretaciones religiosas del cosmos. ¿Cómo no iba a tener esto un impacto en su visión de lo divino? A medida que profundizaba en estos estudios, las dudas de Spinoza sobre las interpretaciones tradicionales de la religión judía crecían. Comenzó a cuestionar la autoría divina de la Torá, la naturaleza de los milagros bíblicos, la idea de los judíos como pueblo elegido y finalmente la concepción misma de Dios como un ser personal que interviene en la historia humana. ¿Cuánto valor se necesita para cuestionar las creencias más profundamente arraigadas de tu comunidad? ¿Cuán doloroso debe ser darte cuenta de que tus conclusiones intelectuales te están separando inexorablemente de todo lo que has conocido y amado? Las ideas heterodoxas de Spinoza no pasaron desapercibidas en la comunidad judía de Ámsterdam. Los líderes religiosos estaban especialmente sensibles a cualquier forma de herejía, en parte porque la comunidad judía, relativamente recién establecida en Ámsterdam, temía que tales desviaciones pudieran poner en peligro la tolerancia religiosa de la que gozaban en los Países Bajos. Además, la comunidad todavía estaba conmocionada por el episodio de Uriel da Costa, otro pensador judío heterodoxo que había sido excomulgado por negar la inmortalidad del alma y la autoridad de la tradición rabínica. Da Costa, tras años de ostracismo social, finalmente se suicidó en 1640, cuando Spinoza era apenas un niño. ¿Conocería Spinoza esta historia? ¿Intuiría que un destino similar podría esperarle a él? A pesar de estos precedentes sombríos, Spinoza no ocultó sus dudas y cuestionamientos. Comenzó a faltar a los servicios religiosos y a hablar abiertamente de sus ideas con otros jóvenes judíos. Los rumores sobre sus opiniones heterodoxas comenzaron a circular, causando alarma entre los líderes de la comunidad. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía solo 23 años, ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. En una ceremonia solemne en la sinagoga, se pronunció contra él el cherem, la forma más severa de excomunión en el judaísmo. El documento de excomunión, que todavía se conserva, es extraordinariamente severo. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, nosotros excomulgamos, expulsamos, maldecimos y condenamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de él, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. ¿Puedes imaginar el impacto de tales palabras en un joven de 23 años? El peso de ser declarado paria por tu propia comunidad, de ver cerrarse todas las puertas familiares y sociales que habías conocido. ¿Qué habrá sentido Spinoza al escuchar estas maldiciones? Miedo, ira, tristeza o quizás, paradójicamente, una extraña sensación de liberación. Curiosamente, no conocemos con exactitud qué horribles herejías y abominables acciones específicas llevaron a esta excomunión, ya que el cherem no las detalla. Los rumores y especulaciones posteriores sugieren que Spinoza ya había comenzado a cuestionar la autoridad divina de la Torá, la existencia de ángeles, la inmortalidad del alma y la concepción tradicional de Dios. También se dice que había dejado de observar las prácticas rituales judías como el Shabbat y las leyes dietéticas kosher. Tras su excomunión, Spinoza fue completamente aislado de la comunidad judía. Su propio hermano, comerciante como su padre, le negó la herencia familiar y tuvo que luchar legalmente para obtener una parte de ella.
Se vio obligado a abandonar el negocio familiar de importación y exportación y a buscar otros medios de subsistencia. En este momento crucial, Spinoza tomó una decisión que revela mucho sobre su carácter. Latinizó su nombre de Baruch, que significa bendito en hebreo, a Benedictus, y se dedicó a aprender el oficio de pulidor de lentes ópticas. Esta profesión artesanal le proporcionaría un modesto sustento durante el resto de su vida, permitiéndole mantener su independencia intelectual. ¿No es fascinante esta elección? En lugar de buscar el apoyo de poderosos mecenas o intentar reconciliarse con su comunidad a través de retractaciones, Spinoza eligió un camino de independencia y modestia. El pulido de lentes, además, tiene un simbolismo casi poético. Mientras puliaba físicamente lentes para mejorar la visión humana del mundo material, su mente pulía conceptos filosóficos para mejorar nuestra visión del mundo metafísico. Tras su excomunión, Spinoza se mudó a las afueras de Ámsterdam y posteriormente a Rijnsburg, La Haya y otras localidades holandesas. Vivía modestamente en habitaciones alquiladas, rodeado de pocos libros, pero de amigos leales que valoraban su extraordinaria mente. A pesar de su relativo aislamiento social, Spinoza no era un ermitaño. Mantuvo correspondencia con algunos de los intelectuales más destacados de Europa, como Henry Oldenburg, secretario de la Real Sociedad de Londres, y Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los grandes filósofos y matemáticos de la época. También formó parte de círculos intelectuales locales, especialmente grupos de cristianos liberales como los colegiantes y los menonitas, que compartían su escepticismo hacia la religión dogmática y su interés en la búsqueda racional de la verdad. Durante estos años, Spinoza desarrolló y refinó su revolucionario sistema filosófico. En 1662 publicó su primer libro, Principios de la filosofía de Descartes, la única obra publicada bajo su nombre durante su vida. En este trabajo, Spinoza explicaba la filosofía cartesiana utilizando el método geométrico, al estilo de los elementos de Euclides, pero ya comenzaba a insinuar sus propias ideas divergentes. En 1670 publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, una obra explosiva que defendía la libertad de pensamiento y criticaba la superstición y el dogmatismo religioso. El libro causó un escándalo y fue prohibido por las autoridades holandesas en 1674, pero para entonces ya circulaba ampliamente y había establecido la reputación de Spinoza como un pensador radical y peligroso. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, fue completada en 1675, pero consciente de la controversia que provocaría, Spinoza decidió no publicarla en vida. Esta obra extraordinaria, en la que desarrolla sistemáticamente su visión de Dios, la naturaleza, la mente humana, las emociones y la libertad, solo sería publicada póstumamente por sus amigos. ¿Te das cuenta de cuán extraordinario es todo esto? Un hombre excomulgado por su comunidad, marginado socialmente, sin educación universitaria formal, trabajando como artesano durante el día y filosofando durante la noche, produjo uno de los sistemas filosóficos más profundos y revolucionarios de la historia occidental. ¿No es esto un testimonio del poder de la mente humana libre de las cadenas del dogma y la superstición? El 21 de febrero de 1677, a la edad de 44 años, Baruch Spinoza murió de una enfermedad pulmonar, probablemente agravada por la inhalación del polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes. Murió como había vivido, con modestia y dignidad, en una habitación alquilada, dejando pocos bienes materiales, pero un legado intelectual inconmensurable. Al enterarse de su muerte, Leibniz, que lo había visitado y conocía el valor de su trabajo, escribió: Spinoza ha muerto. Era un hombre admirable y sumamente versado en materias abstractas. Sin embargo, para la mayoría de sus contemporáneos, Spinoza murió como había vivido, como un hereje peligroso
un ateo despreciable cuyas ideas amenazaban los fundamentos mismos de la religión y la sociedad. Poco podían imaginar que siglos después sería reconocido como uno de los pensadores más profundos e influyentes de la historia, admirado por figuras tan diversas como Goethe, Hegel, Nietzsche, Einstein y Freud. El filósofo alemán Novalis lo llamaría el hombre ebrio de Dios, y Einstein afirmaría: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe. ¿No es esto un poderoso recordatorio de cómo la verdad, aunque inicialmente reprimida, finalmente encuentra su camino? De cómo las ideas que una generación considera heréticas pueden convertirse en la sabiduría profunda de generaciones futuras. Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos a este nuevo viaje filosófico. Antes de comenzar, me encantaría saber, ¿desde qué país estás viendo este video? ¿Es de mañana, tarde o ya es noche donde te encuentras? Déjame saberlo en los comentarios. Me fascina descubrir hasta dónde llegan estas ideas revolucionarias. Si lo que estás a punto de descubrir resuena en ti como ha resonado en miles de personas, te pido que compartas este video con alguien especial, con esa persona que crees que necesita liberarse de las cadenas de la religión tradicional, porque el conocimiento verdadero merece ser compartido, especialmente cuando tiene el poder de transformar nuestra percepción de la realidad misma. Las implicaciones revolucionarias de la visión de Spinoza. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera fundamentalmente erróneo? Y si te dijera que hace más de 350 años, un brillante filósofo descubrió una verdad tan poderosa sobre la naturaleza divina que fue condenado al ostracismo, sus libros prohibidos y su nombre maldecido? Hoy continuamos explorando las revolucionarias ideas de Baruch Spinoza, el pensador que se atrevió a desafiar siglos de tradición religiosa para revelarnos una concepción de Dios tan profunda que sigue siendo radical incluso en nuestros días. La ausencia del libre albedrío divino. Una de las ideas más perturbadoras de Spinoza para la mentalidad religiosa tradicional es que Dios no actúa por libre albedrío o voluntad caprichosa. ¿Sorprendido? Déjame explicarte esta fascinante idea. Cuando pensamos en un Dios personal, lo imaginamos tomando decisiones. Decide crear el universo, decide salvar a algunas personas y no a otras, decide enviar lluvia o sequía. Esta imagen de Dios como un ser que delibera y elige entre alternativas es, para Spinoza, una proyección de nuestra propia psicología humana sobre lo divino. Para Spinoza, Dios no actúa por decisiones arbitrarias, sino por necesidad de su propia naturaleza. ¿Qué significa esto? Imagina una ecuación matemática, como que 2 + 2 = 4. Este resultado no ocurre porque los números decidan que sea así, sino porque es una necesidad inherente a la naturaleza misma de los números. No podría ser de otra manera. De manera similar, las leyes de la naturaleza no son decretos arbitrarios que Dios podría cambiar según su humor o en respuesta a nuestras oraciones. Son expresiones necesarias de la naturaleza divina misma. El universo es como es porque no podría ser de otra manera, dada la naturaleza de Dios, naturaleza. ¿Te das cuenta de la profundidad revolucionaria de esta idea? En la visión tradicional, Dios crea las leyes de la naturaleza y podría suspenderlas a voluntad, lo que llamamos milagros. En la visión de Spinoza, Dios es las leyes de la naturaleza. No las crea desde fuera, sino que se expresa a través de ellas desde dentro. La regularidad y consistencia del universo no es algo impuesto por un legislador divino, sino la manifestación misma de la divinidad. Pero no limita esto el poder de Dios. No es un Dios que actúa por necesidad menos poderoso que uno que actúa por libre elección. Spinoza respondería que esta objeción muestra precisamente cómo proyectamos nuestras categorías humanas sobre lo divino. Para nosotros, actuar por necesidad parece una limitación, porque a menudo nos vemos obligados a hacer cosas contra nuestra voluntad. Pero para Dios, actuar por la necesidad de su propia naturaleza
es la máxima expresión de poder y perfección. Piénsalo así, un ser perfecto no necesitaría deliberar entre alternativas como hacemos nosotros, porque toda deliberación implica incertidumbre o falta de conocimiento. Un ser absolutamente perfecto actuaría siempre en perfecta armonía con su naturaleza, sin vacilación, sin arrepentimiento, sin cambio de opinión. Esto es precisamente lo que Spinoza atribuye a Dios. ¿No es fascinante cómo esta idea transforma completamente nuestra concepción de lo divino? En lugar de un Dios caprichoso que podría intervenir para ayudarnos o castigarnos según su voluntad momentánea, tenemos una divinidad que se expresa con perfecta consistencia a través de las leyes inmutables de la naturaleza. Un Dios en quien podemos confiar absolutamente, no porque nos haya prometido algo, sino porque su naturaleza misma es la garantía de la estabilidad y coherencia del universo. Causalidad y determinismo, un universo sin milagros. Esta visión nos lleva directamente a otra implicación revolucionaria del pensamiento de Spinoza, su riguroso determinismo causal. Si Dios es la naturaleza y actúa por necesidad de su propia esencia, entonces todo lo que ocurre en el universo es parte de una inmensa cadena causal que no admite excepciones. ¿Qué significa esto? Significa que cada evento en el universo es el resultado necesario de causas previas, que a su vez son el resultado de causas anteriores, en una cadena infinita que se remonta eternamente. No hay lugar para el azar, la contingencia o las intervenciones milagrosas que suspendan las leyes naturales. ¿Has notado cómo esta idea choca frontalmente con las concepciones religiosas tradicionales? Las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam están llenas de relatos de intervenciones divinas milagrosas. La zarza ardiente que no se consume, el mar que se abre para dejar pasar a los israelitas, los milagros de Jesús, la revelación del Corán a Mahoma. En todas estas tradiciones, los milagros son vistos como pruebas del poder divino y de la especial relación de Dios con su pueblo elegido. Pero para Spinoza, los llamados milagros son simplemente eventos naturales cuyas causas desconocemos. Como escribió en su Tratado Teológico Político, nada sucede en la naturaleza que pueda atribuirse a un defecto en ella, pues la naturaleza es siempre la misma, y su virtud y poder de actuar son los mismos en todas partes. Es decir, las leyes y reglas de la naturaleza, según las cuales todas las cosas son producidas y cambian de forma, son las mismas en todas partes y siempre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ya no vemos milagros como los relatados en los textos sagrados antiguos? ¿Por qué Dios no parte más los mares o detiene el sol en el cielo en nuestra era moderna de cámaras y documentación científica? Spinoza sugeriría que la respuesta es simple: tales eventos nunca ocurrieron como se narran. Son o bien productos de la imaginación humana, exageraciones de eventos naturales o eventos naturales mal comprendidos debido a la ignorancia científica de la época. El determinismo de Spinoza no solo se aplica al mundo físico, sino también al ámbito del pensamiento y la acción humana. Las decisiones humanas, para Spinoza, no son excepciones a la causalidad natural. También están determinadas por causas precedentes, aunque no siempre seamos conscientes de ellas. ¿Significa esto que no somos libres, que todo está predeterminado y no podemos cambiar nada? Esta es una de las implicaciones más difíciles de aceptar del pensamiento espinosista, pero su respuesta es sutil y profunda. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en estar exento de la causalidad natural, lo que sería imposible, sino en actuar según la necesidad de nuestra propia naturaleza en lugar de ser determinados por causas externas. La libertad, en este sentido, no es ausencia de determinismo, sino autodeterminación consciente.
Somos más libres cuanto más comprendemos las causas que nos determinan, porque ese conocimiento nos permite actuar desde nuestra esencia en lugar de reaccionar ciegamente a las circunstancias externas. La ignorancia de las causas nos hace esclavos, el conocimiento de ellas nos hace libres. ¿No es esta una visión profundamente liberadora, aunque inicialmente pueda parecer lo contrario? Nos invita a buscar la libertad no en un imposible escape de la causalidad natural, sino en la comprensión de ella. Nos enseña que nuestra libertad aumenta con nuestro conocimiento y que el camino hacia ella pasa por entender, no por negar, las fuerzas que nos determinan. El problema del mal, una perspectiva revolucionaria. Otra implicación revolucionaria de la filosofía de Spinoza es su sorprendente enfoque del problema del mal. Este problema ha atormentado a teólogos y filósofos durante milenios. Si Dios es omnipotente y completamente bueno, ¿cómo es posible que exista el mal en el mundo? Las respuestas tradicionales han incluido argumentos como que Dios permite el mal para un bien mayor, o que respeta nuestro libre albedrío, o que el mal es un castigo por el pecado. Pero todas estas respuestas mantienen intacta la idea de que existe algo objetivamente malo en el universo, algo que idealmente no debería existir en un mundo creado por un Dios perfecto. La respuesta de Spinoza es mucho más radical. El mal, como tal, no tiene realidad objetiva. Es simplemente nuestra percepción limitada de algo que no se adecúa a nuestros deseos o necesidades particulares. Desde el punto de vista de la totalidad, de Dios, naturaleza, no existe bien ni mal, sino solo la necesidad natural. ¿Encuentras esto difícil de aceptar? Considera un ejemplo simple. Un león mata a una gacela. ¿Es esto malo? Desde la perspectiva de la gacela y quizás desde nuestra empatía humana hacia ella, parece un mal. Pero desde la perspectiva del león hambriento y sus cachorros, es un bien necesario. Y desde la perspectiva del ecosistema en su conjunto, no es ni bueno ni malo, sino simplemente parte del equilibrio natural de la vida. Spinoza nos invita a ver todas las cosas desde esta perspectiva más amplia, subespecie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. Desde esta visión, lo que llamamos mal son simplemente eventos naturales que chocan con nuestros deseos o expectativas particulares, pero que son parte necesaria del orden natural en su conjunto. ¿Significa esto que debemos ser indiferentes al sufrimiento? ¿Que no debemos intentar mejorar el mundo? En absoluto. Spinoza no niega la realidad del dolor o la importancia de buscar el bienestar humano. Lo que sugiere es que comprendamos estos fenómenos en su contexto natural más amplio, sin atribuirles un significado cósmico o moral que trascienda su lugar en el orden natural. Esta visión tiene implicaciones profundas para cómo enfrentamos las dificultades de la vida. En lugar de preguntarnos ¿por qué me sucede esto a mí? ¿O qué he hecho para merecer esto? Preguntas que presuponen un orden moral cósmico personalizado. Spinoza nos invita a preguntar ¿cuáles son las causas naturales de esta situación? ¿Y cómo puedo responder a ella de la manera más acorde con mi naturaleza esencial? ¿Notas cómo este enfoque transforma nuestra relación con el sufrimiento? No lo elimina, por supuesto, pero nos libera de la carga adicional que supone interpretarlo como un castigo divino, una prueba personal o una injusticia cósmica. Nos permite ver el sufrimiento como parte del orden natural y enfrentarlo con comprensión en lugar de resentimiento. La redefinición de la perfección divina. Estas ideas nos llevan a una reconsideración radical de lo que significa la perfección divina. En las tradiciones religiosas, la perfección de Dios suele entenderse en términos morales humanos. Dios es perfectamente bueno, justo, misericordioso, etc. Para Spinoza, sin embargo, la perfección de Dios, naturaleza, no consiste en cumplir con ideales morales humanos, sino en ser absolutamente infinito y completo.
Dios es perfecto porque expresa plenamente toda la potencialidad del ser, no porque se ajuste a nuestras nociones de bondad moral. Esta idea nos lleva a otra afirmación radical de Spinoza. Dios no actúa en función de fines o propósitos. La idea de que Dios tiene un plan o un propósito para el universo o para nuestras vidas individuales es, para Spinoza, otra proyección antropomórfica. Los humanos actuamos en función de fines porque somos seres finitos y necesitados. Proyectamos esta característica en Dios porque no podemos concebir la acción sin finalidad. Pero un ser infinito y absolutamente completo no tendría necesidades o deseos que satisfacer y por tanto no actuaría para lograr ningún fin externo a sí mismo. Dios no crea el universo para algún propósito ulterior, ni interviene en la historia humana para lograr algún objetivo particular. Dios simplemente es y se expresa a través de la infinita diversidad de modos finitos que constituyen el universo. ¿Te resulta difícil concebir una acción sin propósito? Spinoza sugeriría que esto revela precisamente cómo nuestros modos de pensamiento están condicionados por nuestra finitud. Estamos tan acostumbrados a pensar en términos de medios y fines que nos resulta casi imposible concebir una acción que sea pura expresión sin finalidad externa. Pero considera, por ejemplo, el juego de un niño que está completamente absorto en su actividad, o el arte creado por puro amor al arte, sin consideración de premios o reconocimiento. ¿No son estos ejemplos de actividades que son fines en sí mismas, expresiones puras de ser sin un propósito externo? Estas pueden ser nuestras analogías más cercanas a la acción divina según Spinoza. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para nuestra vida espiritual? Nos invita a abandonar la búsqueda de un propósito divino para nuestras vidas y, en cambio, a expresar plenamente nuestra propia naturaleza esencial. Nos libera de la ansiedad de preguntarnos constantemente si estamos siguiendo el plan de Dios y nos invita a vivir auténticamente desde nuestro ser más profundo, que es una expresión particular de la naturaleza divina. El conocimiento y el amor intelectual de Dios. Ahora que hemos explorado algunas de las implicaciones más revolucionarias de la concepción espinosista de Dios, vamos a adentrarnos en lo que Spinoza considera el más alto logro humano: el conocimiento y el amor intelectual de Dios. Porque para Spinoza, la filosofía no es un mero ejercicio académico, sino un camino de liberación. Los tres géneros de conocimiento, Spinoza distingue tres niveles o géneros de conocimiento que representan grados ascendentes de adecuación y claridad. El primer género es la imaginación o conocimiento por experiencia vaga. Este conocimiento se basa en percepciones sensoriales, en palabras o signos, y en el razonamiento a partir de particularidades. Es un conocimiento fragmentario, parcial y a menudo confuso. Incluye las opiniones, creencias y conocimientos prácticos cotidianos. Cuando toco esta mesa y siento que es dura, o cuando recuerdo el camino a casa, o cuando creo en algo porque me lo han dicho, estoy operando en este primer nivel de conocimiento. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de lo que consideramos conocimiento en nuestra vida diaria pertenece a este primer género? Incluso muchas de nuestras ideas más arraigadas sobre Dios, la religión, la política o la moral son en realidad opiniones o creencias recibidas que nunca hemos examinado críticamente. El segundo género es la razón o conocimiento por nociones comunes. Este es un conocimiento que se basa en ideas adecuadas sobre las propiedades de las cosas. Es el conocimiento científico que identifica las leyes y principios generales que gobiernan los fenómenos. Cuando comprendo las leyes del movimiento que explican por qué un objeto cae, o las reglas de la lógica que determinan la validez de un argumento, estoy operando en este segundo nivel de conocimiento. Este segundo género representa un gran avance respecto
respecto al primero, nos permite comprender las causas de las cosas y ver conexiones y patrones generales donde antes solo veíamos hechos aislados. La ciencia moderna opera principalmente en este nivel, buscando explicaciones causales y leyes generales. Pero para Spinoza hay un tercer género de conocimiento, superior incluso a la razón científica: la intuición o conocimiento intuitivo. Este es un conocimiento directo e inmediato de las cosas particulares como expresiones de la esencia divina. No es místico o irracional, sino más bien una forma de ver intelectualmente las conexiones esenciales entre las cosas particulares y la totalidad divina. ¿Cómo podemos entender este tercer género de conocimiento que parece tan misterioso? Piensa en cómo un matemático experimentado puede ver inmediatamente por qué un teorema debe ser verdadero, aunque todavía pueda proporcionar una demostración paso a paso para otros. O cómo un ajedrecista maestro puede ver el mejor movimiento sin calcular explícitamente todas las posibilidades. Son formas de comprensión directa que trascienden el razonamiento discursivo paso a paso. Para Spinoza, este tercer género de conocimiento nos permite ver cada cosa particular como una expresión necesaria de la naturaleza divina. Nos permite comprender cómo cada cosa finita se sigue necesariamente de la infinita potencia de Dios, naturaleza. Es una forma de ver lo eterno en lo temporal, lo infinito en lo finito, lo necesario en lo aparentemente contingente. ¿Te parece esto abstracto o alejado de la experiencia cotidiana? Spinoza sugeriría que momentos de este tipo de comprensión son más comunes de lo que pensamos, aunque rara vez los reconocemos como tales. Pueden ocurrir en momentos de profunda contemplación de la naturaleza, o en experiencias estéticas intensas, o en súbitas comprensiones intelectuales donde todo parece encajar en un patrón coherente. El amor intelectual de Dios. Este tercer género de conocimiento nos conduce a lo que Spinoza considera el estado más elevado que un ser humano puede alcanzar: el amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis. Esta es quizás la idea más hermosa y profunda en toda la filosofía de Spinoza. ¿Qué es exactamente este amor intelectual de Dios? Es una comprensión clara y distinta de la realidad que nos permite ver todas las cosas como manifestaciones necesarias de la naturaleza divina, junto con la alegría que acompaña a esta comprensión. Para entender esta idea, necesitamos recordar la definición spinozista de amor. El amor es alegría acompañada por la idea de una causa externa. Cuando amamos algo o a alguien, experimentamos alegría y atribuimos esa alegría a la presencia o influencia del objeto amado. El amor intelectual de Dios surge cuando comprendemos que todo lo que existe es una expresión necesaria de la naturaleza divina y experimentamos la alegría que acompaña a esta comprensión. Es un amor que no depende de la gratitud por favores recibidos o esperados, como ocurre en muchas formas de devoción religiosa tradicional, sino del puro conocimiento de la perfección y necesidad de la naturaleza divina. Pero ¿cómo puede haber alegría en la comprensión de la necesidad? ¿No es la necesidad algo frío e impersonal? Para Spinoza, la alegría no proviene de pensar que las cosas podrían ser diferentes de como son, lo que es imposible en su sistema determinista, sino de la claridad y adecuación con la que comprendemos por qué son necesariamente como son. Imagina que estás contemplando un teorema matemático perfectamente demostrado, o una obra de arte perfectamente ejecutada, o una pieza musical perfectamente compuesta. La belleza y satisfacción que experimentas no proviene de pensar que podrían ser diferentes, sino precisamente de ver que cada parte no podría ser de otra manera sin disminuir
la perfección del conjunto. Es la necesidad misma la que genera admiración y deleite. El amor intelectual de Dios es similar, pero elevado al nivel de toda la realidad. Es ver el universo entero como una demostración perfecta de la naturaleza divina, donde cada detalle es exactamente como debe ser en relación con la totalidad. ¿Has tenido alguna vez uno de esos momentos en que parece que puedes ver la perfección y necesidad de todo lo que existe? Quizás contemplando la inmensidad estrellada del cielo nocturno, o la intrincada perfección de una flor, o la elegante simplicidad de una ley física. Estos pueden ser vislumbres fugaces de lo que Spinoza describe como amor intelectual de Dios. Lo extraordinario de este amor es que, según Spinoza, es recíproco. El amor intelectual de la mente hacia Dios es parte del amor infinito con que Dios se ama a sí mismo. Cuando amamos a Dios de esta manera, participamos en el amor con que Dios, naturaleza, se ama a sí mismo a través de nosotros. No somos observadores externos que aman a Dios desde fuera, sino expresiones particulares de la naturaleza divina a través de las cuales Dios se conoce y se ama a sí mismo. ¿No es esta una concepción extraordinariamente bella y profunda de nuestra relación con lo divino? No somos siervos que aman a un maestro distante, ni criaturas que aman a un creador separado, sino expresiones particulares de la infinita naturaleza divina, a través de las cuales Dios se conoce y se ama a sí mismo. La mente humana, en su más alta realización, es literalmente el amor de Dios por sí mismo, expresado a través de un modo finito particular. La libertad humana, redefinida. Esta comprensión nos lleva a la concepción espinosista de la libertad humana, que es radicalmente diferente de las nociones convencionales. Como vimos anteriormente, Spinoza rechaza la idea del libre albedrío, entendido como la capacidad de elegir entre alternativas independientemente de causas previas. Para él, esta noción de libertad es una ilusión basada en nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestras decisiones y acciones. ¿Significa esto que Spinoza niega toda forma de libertad humana? En absoluto. Lo que hace es redefinirla de manera profunda y original. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en estar exento de la causalidad natural, sino en actuar de acuerdo con la necesidad de nuestra propia naturaleza en lugar de ser determinados por causas externas. Un ser es libre en la medida en que actúa desde la necesidad de su propia naturaleza y no es obligado por otros. ¿Cómo aplicamos esto a la vida humana? Somos más libres cuanto más actuamos desde nuestra esencia racional, desde nuestro conatus, el esfuerzo por perseverar en nuestro ser, y menos somos dominados por pasiones que tienen su origen en causas externas. Las pasiones, para Spinoza, son estados mentales en los que somos pasivos, en los que sufrimos la acción de causas externas que no comprendemos adecuadamente. Cuando estamos dominados por el miedo, la esperanza, el amor pasional, la ira o la envidia, no somos verdaderamente libres porque estamos siendo determinados por fuerzas externas que no controlamos. La libertad consiste en transformar estas pasiones en afectos activos mediante la comprensión adecuada de sus causas. Cuando comprendemos claramente por qué sentimos lo que sentimos, cuando vemos cómo nuestras emociones se siguen necesariamente de la naturaleza de las cosas y de nuestra propia naturaleza, entonces podemos comenzar a autodeterminarnos en lugar de ser determinados desde fuera. ¿Has experimentado alguna vez cómo el simple hecho de comprender el origen de una emoción negativa puede disminuir su poder sobre ti? Esta es una experiencia común que ilustra lo que Spinoza está describiendo. Cuando entendemos claramente por qué nos sentimos heridos, o temerosos, o envidiosos, estas emociones comienzan a transformarse. No desaparecen mágicamente, pero pierden algo de su dominio sobre nosotros porque ya no somos simplemente pasivos ante ellas. Para Spinoza, este proceso de autocomprensión y autodeterminación alcanza su punto culminante en el amor intelectual de Dios,
que acabamos de discutir. Cuando comprendemos todas las cosas, incluidos nuestros propios estados mentales, como expresiones necesarias de la naturaleza divina, alcanzamos el máximo grado de libertad y beatitud posible para un ser humano. ¿No es fascinante cómo Spinoza transforma nuestra comprensión de la libertad? No es hacer lo que queremos independientemente de toda causa, lo que es imposible, sino querer lo que hacemos por comprensión de su necesidad. No es ausencia de determinación, sino autodeterminación consciente. La verdadera religión. Estas ideas tienen profundas implicaciones para cómo entendemos la religión. Para Spinoza, la verdadera religión no consiste en dogmas o rituales, sino en la práctica de la justicia y la caridad, fundamentada en el conocimiento racional de Dios, naturaleza. En su Tratado Teológico Político, Spinoza argumenta que el propósito central de la religión no es la adhesión a doctrinas teóricas sobre la naturaleza de Dios, sino la promoción de una vida ética caracterizada por el amor al prójimo. Por eso, afirma que la esencia de la fe puede reducirse a un mínimo de dogmas muy simples, como la existencia de un ser supremo que ama la justicia y la caridad, y que para ser salvados debemos practicar estas virtudes. No es notable cómo Spinoza, a pesar de su radical reinterpretación filosófica de Dios, mantiene un profundo respeto por la dimensión ética de la religión. Aunque rechaza las explicaciones sobrenaturales y los dogmas metafísicos, reconoce y valora el núcleo moral de la vida religiosa. Para Spinoza, la fe no requiere la aceptación de misterios incomprensibles, sino la comprensión racional de la realidad y la práctica del amor al prójimo. La superstición y el dogmatismo surgen cuando se invierte esta relación, cuando se exige creer en lo incomprensible y se subordina la ética a la teología especulativa. En su visión, las religiones históricas han cumplido un papel útil al promover la justicia y la caridad entre personas que no tienen acceso a la comprensión filosófica. Han traducido verdades filosóficas profundas a un lenguaje antropomórfico y narrativo accesible a las masas. Pero este mismo proceso ha generado superstición y dogmatismo cuando las metáforas y analogías se toman literalmente. ¿Has notado cómo muchos conflictos religiosos surgen precisamente de esta confusión, de tomar metáforas y narrativas como verdades literales e históricas? Spinoza nos invita a distinguir entre el núcleo ético universal de la religión, amor al prójimo, justicia, caridad, y las expresiones culturales particulares que lo envuelven. La verdadera religión, para Spinoza, no nos aleja del mundo en busca de un reino sobrenatural, sino que nos conecta más profundamente con este mundo como manifestación de lo divino. No nos divide en sectas enfrentadas, sino que nos une en el reconocimiento de nuestra común participación en la naturaleza divina. ¿No es esta una visión de la religión extraordinariamente elevada y a la vez práctica? Nos libera de dogmas incomprensibles sin caer en el nihilismo. Valora la dimensión ética de la tradición religiosa sin quedar atrapada en su literalismo. Nos ofrece una espiritualidad basada en el conocimiento y no en la fe ciega. La crítica de Spinoza a la visión tradicional de Dios. Ahora que hemos explorado algunas de las ideas más positivas y constructivas de Spinoza sobre Dios y la religión, vamos a examinar su crítica contundente a las concepciones tradicionales de lo divino. Porque para construir su revolucionaria visión, Spinoza tuvo que desmantelar siglos de teología antropomórfica. La crítica a los antropomorfismos. Una de las críticas más incisivas de Spinoza se dirige contra la tendencia humana a concebir a Dios a nuestra propia imagen y semejanza, atribuyéndole características humanas como emociones, deseos, intenciones y razonamientos. En el apéndice a la parte in de la ética, Spinoza ofrece una explicación psicológica de cómo surge este antropomorfismo. Los humanos son conscientes de sus deseos y acciones, pero ignoran las causas que los determinan. Proyectan esta misma situación en toda la naturaleza, imaginando que hay seres invisibles, dioses, que como ellos actúan con propósitos.
Como estos seres parecen disponer la naturaleza para beneficio humano, los humanos intentan agradarles para asegurar su favor, desarrollando así cultos y religiones. ¿No te has preguntado alguna vez por qué las deidades de diferentes culturas tienden a reflejar las estructuras sociales y valores de esas mismas culturas? Los dioses de sociedades guerreras son belicosos. Los de sociedades patriarcales son predominantemente masculinos. Los de sociedades jerárquicas exigen sumisión y obediencia. Spinoza y su revolucionaria visión de Dios, la realidad detrás del velo. Hola a todos mis queridos amigos y seguidores. Antes de sumergirnos en este fascinante viaje filosófico, me encantaría saber desde qué hermoso país de nuestra América Latina estás viendo este video y qué hora es allí en este momento. Déjamelo saber en los comentarios. Me emociona siempre descubrir el alcance de estas ideas revolucionarias. Si este video resuena contigo como ha resonado en mi corazón, te pido un favor especial. Compártelo con ese amigo, familiar o conocido que sabes que necesita escuchar estas verdades liberadoras. Porque el conocimiento que transforma merece ser compartido, especialmente cuando tiene el poder de romper las cadenas mentales que nos han impuesto por siglos. La verdad que las instituciones religiosas han ocultado. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que hay algo profundamente inconsistente en la imagen de Dios que te han presentado durante toda tu vida? ¿No te parece extraño que el supuesto creador del cosmos infinito actúe con emociones tan humanas como la ira, los celos o el arrepentimiento? Hoy vamos a explorar una concepción de lo divino tan revolucionaria, tan liberadora y a la vez tan peligrosa para el establishment religioso que llevó a su autor a ser expulsado y maldecido por su propia comunidad. Una visión que fue silenciada durante siglos, pero que hoy finalmente está siendo reconocida por muchos como la más coherente y profunda comprensión de lo divino jamás propuesta. Baruch Spinoza, ese brillante filósofo del siglo XVII, se atrevió a cuestionar los dogmas más sagrados de su tiempo y nos legó una concepción de Dios que unifica ciencia y espiritualidad, razón y misterio, inmanencia y trascendencia. Una concepción que Einstein abrazaría siglos después al declarar: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe. Spinoza y la ciencia moderna, una visión profética. Cuando Spinoza desarrollaba su visión revolucionaria de Dios y la naturaleza, la ciencia moderna apenas daba sus primeros pasos. Newton aún no había publicado sus Principia Mathematica, la física cuántica era impensable y la teoría de la evolución estaba a más de 2 siglos de distancia. Y sin embargo, no resulta asombroso que la concepción spinozista del universo como un sistema interconectado y regido por leyes inmutables anticipara con tanta precisión el desarrollo del pensamiento científico moderno. Spinoza rechazó categóricamente la idea de un universo gobernado por milagros y actos divinos arbitrarios. En su lugar, propuso una visión en la que todo lo que sucede en el cosmos es resultado de causas naturales, necesarias, que fluyen de la naturaleza misma de Dios, naturaleza. ¿No es esto exactamente lo que la ciencia moderna ha venido confirmando desde entonces? Un universo donde los fenómenos no ocurren por intervención sobrenatural, sino por la operación de leyes físicas consistentes. El determinismo causal de Spinoza, tan escandaloso para sus contemporáneos, se convertiría en uno de los principios fundamentales de la física clásica. Cuando afirmó que en la naturaleza no hay nada contingente, sino que todas las cosas están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina a existir y obrar de cierta manera, estaba anticipando una visión del cosmos que posteriormente Newton, Laplace y otros grandes científicos desarrollarían matemáticamente.
¿Y qué decir de su concepción de Dios como la naturaleza misma? ¿No refleja esto una intuición profunda sobre la unidad fundamental de toda existencia? Una unidad que la física contemporánea ha comenzado a confirmar de maneras sorprendentes cuando los físicos actuales buscan una teoría del todo que unifique todas las fuerzas fundamentales del universo. No están buscando, en cierto sentido, el Deus sive natura de Spinoza. Albert Einstein, quizás el científico más influyente del siglo XX, encontró en la visión spinozista una resonancia profunda con su propia comprensión del cosmos. Su famosa resistencia a aceptar las implicaciones probabilísticas de la mecánica cuántica, Dios no juega a los dados con el universo, refleja claramente la influencia del determinismo spinozista en su pensamiento. Einstein rechazaba la idea de un universo fundamentalmente aleatorio por las mismas razones que Spinoza. Ambos creían en un orden cósmico comprensible, aunque infinitamente complejo. En una carta de 1929, Einstein escribió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos». Esta célebre declaración no fue un simple comentario filosófico, sino una profunda afirmación sobre la naturaleza misma de la realidad física que Einstein dedicó su vida a comprender. Pero ¿cómo llegó Spinoza, un pulidor de lentes del siglo XVII, sin educación científica formal, a anticipar con tanta precisión la dirección que tomaría el pensamiento científico en los siglos venideros? ¿Fue mera coincidencia o había algo en su método racional riguroso que le permitió vislumbrar verdades que la ciencia confirmaría posteriormente? La respuesta puede encontrarse en su método filosófico mismo. Al rechazar la autoridad y la tradición como fuentes de conocimiento y al insistir en que solo la razón puede conducirnos a verdades genuinas, Spinoza adoptó una actitud que sería característica del método científico moderno. Su insistencia en que las afirmaciones sobre la realidad deben derivarse de principios claros y distintos y demostrarse con rigor lógico anticipa el énfasis científico en la evidencia y el razonamiento riguroso. La neurociencia moderna ofrece otro campo donde las intuiciones de Spinoza resultan sorprendentemente actuales. Su teoría del paralelismo psicofísico, que sostiene que mente y cuerpo son dos aspectos o atributos de una misma realidad, anticipa los debates contemporáneos sobre la relación mente-cerebro. Mientras muchos de sus contemporáneos se debatían entre el dualismo cartesiano, mente y cuerpo como sustancias separadas, y el materialismo reduccionista, la mente como mero epifenómeno del cerebro, Spinoza propuso una tercera vía que sigue siendo relevante para neurocientíficos y filósofos de la mente actuales. Antonio Damasio, reconocido neurocientífico contemporáneo, llegó a titular uno de sus libros más influyentes, En busca de Spinoza, reconociendo la asombrosa actualidad de las intuiciones spinozistas sobre la relación entre emociones, cuerpo y cognición. La insistencia de Spinoza en que los estados mentales siempre tienen correlatos corporales y viceversa anticipa hallazgos fundamentales de la neurociencia contemporánea sobre la incorporación, embodiment, de los procesos cognitivos. ¿No es fascinante que siglos antes de los escáneres cerebrales y los estudios neurológicos modernos, un filósofo pudiera intuir principios tan fundamentales sobre la relación mente-cuerpo simplemente a través del razonamiento filosófico riguroso? La ecología y la ética ambiental contemporáneas también encuentran en Spinoza un precursor inesperado. Al rechazar la concepción tradicional de un Dios trascendente que crea la naturaleza como algo separado y subordinado a él, y al proponer en su lugar una visión donde Dios y naturaleza son una misma realidad, Spinoza sentó las bases para una sacralización del mundo natural que resuena profundamente con sensibilidades ecológicas contemporáneas. Si la naturaleza es divina, si cada parte del cosmos es una expresión necesaria de la esencia divina, entonces
el respeto por el mundo natural adquiere una dimensión espiritual profunda. La contaminación, la destrucción de ecosistemas o la extinción de especies ya no son meros problemas prácticos, sino atentados contra lo divino mismo. ¿No ofrece esta perspectiva un fundamento filosófico y espiritual más sólido para la ética ambiental que el mero cálculo utilitario? Arne Naess, fundador de la ecología profunda, reconoció explícitamente su deuda con Spinoza, cuya visión monista y no antropocéntrica del cosmos inspiró su concepción de la interconexión fundamental de todas las formas de vida. La idea espinosista de que los seres humanos no somos un imperio dentro de un imperio, sino parte integral de la naturaleza, ha sido profundamente influyente en el desarrollo del pensamiento ecológico contemporáneo. Incluso en campos aparentemente alejados de la filosofía, como la física cuántica, podemos encontrar resonancias sorprendentes con el pensamiento espinosista. La interconexión fundamental de partículas subatómicas, evidenciada en fenómenos como el entrelazamiento cuántico, ha llevado a algunos físicos contemporáneos a replantear concepciones tradicionales sobre la separación y la individualidad en la naturaleza, acercándose inadvertidamente a la visión espinosista de un cosmos fundamentalmente unitario. El físico teórico David Bohm, por ejemplo, desarrolló la idea de un orden implicado subyacente a toda realidad física, una totalidad indivisa que se manifiesta en el orden explicado de los fenómenos observables. Una concepción que guarda llamativas similitudes con la distinción espinosista entre natura naturans, la naturaleza como potencia creadora, y natura naturata, la naturaleza como conjunto de modos finitos. Es posible que Spinoza, desde las limitaciones científicas del siglo XVII, intuyera verdades sobre la realidad física que la ciencia más avanzada apenas comienza a confirmar siglos después, o se trata simplemente de coincidencias interpretativas. Sea cual sea la respuesta, resulta innegable que su visión del cosmos como una unidad dinámica interconectada resuena profundamente con direcciones importantes del pensamiento científico contemporáneo. La biología evolucionista, disciplina que surgió 2 siglos después de la muerte de Spinoza, también presenta convergencias sorprendentes con aspectos del pensamiento espinosista. La idea darwiniana de que las especies no son creaciones separadas y estáticas, sino el resultado de procesos naturales de variación y selección a lo largo del tiempo, se alinea perfectamente con la insistencia de Spinoza en que todos los fenómenos naturales deben explicarse a través de causas naturales, no por intervención sobrenatural. Más aún, la concepción espinosista del conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser que caracteriza a todo lo existente, anticipa en ciertos aspectos la comprensión evolutiva de los instintos de supervivencia y reproducción como fuerzas fundamentales en todos los seres vivos. Cuando Spinoza afirma que cada cosa, en cuanto está en ella, se esfuerza por perseverar en su ser, está formulando un principio que la biología evolutiva desarrollaría extensamente siglos después. No es notable cómo un pensador, trabajando con las herramientas conceptuales limitadas de su época, pudo formular principios que resultarían tan compatibles con descubrimientos científicos posteriores. ¿No sugiere esto que hay algo profundamente acertado en su método filosófico y en su concepción fundamental de la realidad? La matemática, disciplina que Spinoza admiraba profundamente hasta el punto de estructurar su ética según el orden geométrico, también ha proporcionado confirmaciones indirectas de aspectos de su visión. La teoría de sistemas complejos, por ejemplo, con su énfasis en las propiedades emergentes y la autoorganización de sistemas con múltiples componentes interactuantes, ofrece modelos matemáticos para comprender cómo la complejidad organizada puede surgir espontáneamente de la operación de leyes naturales simples.
una idea central en la concepción spinozista de cómo la infinita diversidad de modos finitos emana necesariamente de la naturaleza divina. ¿No parece que a medida que la ciencia avanza, paradójicamente se acerca más a la visión unitaria y holística que Spinoza propuso en el siglo XVII? ¿No sugiere esto que quizás él logró, a través del puro razonamiento filosófico, captar verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad que la ciencia experimental tardaría siglos en confirmar? Por supuesto, sería un error presentar a Spinoza como una especie de profeta científico que anticipó específicamente descubrimientos modernos. Su proyecto era fundamentalmente filosófico, no científico en el sentido empírico moderno. Sin embargo, su insistencia en la inteligibilidad racional del universo, en la unidad subyacente a la diversidad fenoménica y en la necesidad de explicar los fenómenos a través de causas naturales, creó un marco conceptual notablemente compatible con el desarrollo posterior de la ciencia moderna. En este sentido, podemos ver a Spinoza como un puente entre dos mundos que suelen presentarse como antagónicos: el de la espiritualidad profunda y el de la racionalidad científica. Al identificar a Dios con la naturaleza, ofrecía una vía para reconciliar la aspiración humana hacia lo trascendente con la comprensión racional del mundo natural. ¿No es precisamente esta reconciliación lo que muchas personas buscan hoy, atrapadas entre un materialismo científico que parece negar toda dimensión espiritual y tradiciones religiosas que a menudo parecen incompatibles con el conocimiento científico? Como afirmó el físico y filósofo de la ciencia Fritjof Capra, la filosofía de Spinoza, esta unión de espíritu y materia, esta unificación de ciencia y misticismo, es muy actual. Corresponde exactamente a lo que está ocurriendo hoy en física de partículas y en cosmología, viviendo con el Dios de Spinoza. Una revolución existencial. ¿Qué significa realmente vivir en un mundo donde Dios no es un soberano trascendente que juzga y dicta leyes, sino la totalidad de la existencia, la sustancia infinita de la que todos somos manifestaciones? ¿Cómo transforma esta visión nuestra comprensión del bien y del mal, del significado de la vida, de nuestras relaciones con otros seres? Estas preguntas nos llevan al corazón de las implicaciones existenciales y éticas de la filosofía espinocista. Quizás la consecuencia más radical de la visión espinocista es la transformación completa de nuestra comprensión del bien y del mal. En la concepción tradicional, el bien se define como aquello que agrada a Dios o que cumple con sus mandamientos, mientras que el mal es lo que viola estas normas divinas. Pero si Dios es la naturaleza misma, si todo lo que existe es una expresión necesaria de la esencia divina, ¿qué sentido tienen estos conceptos? Para Spinoza, bien y mal no son realidades objetivas inscritas en el orden cósmico, sino términos relativos que reflejan lo que favorece o perjudica nuestra potencia de existir y actuar. Como él mismo escribe en la Ética, no deseamos algo porque lo juzgamos bueno, sino que lo juzgamos bueno porque lo deseamos. Esta inversión de la relación tradicional entre deseo y valor constituyó una revolución ética tan profunda que sus implicaciones siguen resonando hasta nuestros días. ¿No libera esto a la humanidad de un peso enorme? Ya no debemos conformarnos a estándares morales externos impuestos por autoridad divina o tradición, sino desarrollar un entendimiento racional de lo que verdaderamente contribuye a nuestra realización y felicidad. La ética se convierte así no en obediencia, sino en autoconocimiento, no en sumisión, sino en liberación. Por supuesto, esto no significa que para Spinoza todo vale. Al contrario, su ética es extremadamente exigente, porque requiere un esfuerzo constante de autoconocimiento y una disciplina emocional e intelectual rigurosa. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos plazca momentáneamente,
sino en actuar desde nuestra esencia racional, liberados de la tiranía de pasiones confusas y de ideas inadecuadas. Pero ¿cómo afecta esta visión nuestra comprensión del sufrimiento y el mal en el mundo? Si todo lo que sucede es una expresión necesaria de la naturaleza divina, ¿cómo explicamos las catástrofes naturales, las enfermedades, la crueldad humana? ¿No implica la visión espinosista una especie de fatalismo que acepta todo lo que ocurre como voluntad de Dios? La respuesta de Spinoza es sutil y profunda. Para él, el mal no tiene realidad objetiva. Es simplemente el nombre que damos a lo que percibimos como perjudicial para nosotros desde nuestra perspectiva limitada. Desde el punto de vista de la totalidad, de la sustancia infinita, no hay bien ni mal, sino solo la necesidad natural. Esto no significa que debamos aceptar pasivamente el sufrimiento o la injusticia. Al contrario, comprender las causas reales del sufrimiento es el primer paso para superarlo. Spinoza nos invita no a resignarnos al mal, sino a comprenderlo, y a través de esa comprensión, transformar tanto nuestras emociones como nuestras circunstancias. No hay en esta postura una sabiduría profunda que resuena con tradiciones espirituales de Oriente y Occidente. Desde el budismo, con su énfasis en comprender las causas del sufrimiento, hasta el estoicismo, con su distinción entre lo que podemos y no podemos controlar, encontramos ecos de esta sabiduría espinosista que nos invita a aceptar lo inevitable mientras trabajamos para transformar lo que está en nuestro poder cambiar. Otro aspecto revolucionario de la filosofía espinosista es su rechazo del libre albedrío, tanto divino como humano. Para Spinoza, Dios no actúa por voluntad libre, sino por necesidad de su propia naturaleza, y lo mismo ocurre con los seres humanos. Cada decisión que tomamos está determinada por causas previas que, en última instancia, se remontan a la naturaleza divina misma. ¿Significa esto que somos meros autómatas sin libertad real? Al contrario, dice Spinoza, la verdadera libertad no consiste en estar libre de determinación causal, algo imposible, sino en actuar a partir de causas que surgen de nuestra propia naturaleza, en lugar de ser determinados por causas externas. Cuanto más comprendemos las causas que nos determinan, más podemos alinear nuestras acciones con nuestra esencia racional, y más libres somos en este sentido profundo. Esta concepción de la libertad como autodeterminación racional tiene profundas implicaciones para nuestra vida cotidiana. Nos invita a examinar críticamente los impulsos y deseos que nos mueven, a cuestionar las influencias externas que moldean nuestro pensamiento y a cultivar un conocimiento cada vez más claro de nosotros mismos y del mundo. No hay aquí una coincidencia sorprendente con las intuiciones de la psicología profunda moderna, cuando Freud y sus sucesores sugieren que gran parte de nuestra vida mental está determinada por fuerzas inconscientes que podemos llegar a comprender y hasta cierto punto transformar mediante el autoconocimiento, no están expresando en el lenguaje de la ciencia moderna intuiciones fundamentalmente espinosistas. La visión espinosista también transforma radicalmente nuestra comprensión de la religión y la espiritualidad. Si Dios es la naturaleza misma, si lo divino no está separado del mundo, sino que es inmanente en cada aspecto de la realidad, entonces la verdadera religiosidad no consiste en adorar a un ser trascendente, sino en comprender el orden natural y vivir en armonía con él. Para Spinoza, la superstición surge cuando los seres humanos, ignorantes de las causas naturales de los fenómenos, atribuyen estos a la voluntad arbitraria de seres sobrenaturales. La verdadera religión, en cambio, se basa en el conocimiento racional y se expresa en acciones de justicia y caridad motivadas por este conocimiento. ¿No ofrece esta visión una alternativa poderosa tanto al fundamentalismo religioso como al materialismo árido? ¿No ofrece una forma de espiritualidad que no requiere abandonar nuestra racionalidad ni ignorar los descubrimientos de la ciencia moderna? El amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis,
que Spinoza presenta como el estado más elevado del ser humano, no tiene nada que ver con la adoración emocional a un ser personal. Es más bien la comprensión clara y distinta de la realidad que nos permite ver todas las cosas particulares como expresiones de la esencia divina. Es un conocimiento que es simultáneamente intelectual y afectivo, racional y contemplativo. Cuando experimentamos este amor intelectual, comenzamos a ver el mundo de manera radicalmente diferente. Ya no percibimos eventos aislados y desconectados, sino manifestaciones particulares de un orden cósmico unitario. Ya no nos vemos como seres separados, luchando contra un universo indiferente u hostil, sino como expresiones finitas de la infinita potencia divina, conectados íntimamente con todos los demás seres. No tiene esta visión el potencial de sanar la profunda alienación que caracteriza a tantas personas en nuestras sociedades modernas. No ofrece un antídoto tanto contra el individualismo atomizador como contra los colectivismos que suprimen la singularidad de cada ser. En términos prácticos, vivir con el Dios de Spinoza significa cultivar constantemente el conocimiento adecuado de nosotros mismos, de los demás y del mundo natural. Significa esforzarnos por transformar emociones pasivas, basadas en ideas confusas, en afectos activos fundamentados en la comprensión clara. Significa reconocer nuestra interconexión fundamental con todos los seres y actuar desde esta conciencia de unidad. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? En la vida, imaginemos, por ejemplo, cómo cambia nuestra relación con la naturaleza cuando la vemos no como un recurso a explotar o como un escenario para nuestras actividades, sino como una expresión de lo divino de la que formamos parte integral. ¿No conduce esto naturalmente a una ética ambiental que respeta profundamente los ecosistemas y las otras especies con las que compartimos el planeta? O consideremos cómo se transforma nuestra relación con otras personas cuando las vemos no como medios para nuestros fines o como competidores en una lucha por recursos limitados, sino como otras expresiones de la misma realidad divina que constituye nuestro ser. ¿No fomenta esto naturalmente la compasión, la solidaridad y la justicia en nuestras interacciones sociales? Incluso nuestra relación con nosotros mismos se transforma. En lugar de fluctuar entre el orgullo excesivo y la autodenigración, ambas pasiones basadas en ideas inadecuadas, según Spinoza, podemos desarrollar una autocomprensión equilibrada que reconoce tanto nuestras capacidades como nuestras limitaciones, como modos finitos de la sustancia infinita. ¿No es esta una base mucho más sana para el desarrollo personal que los extremos de narcisismo o autodesprecio tan comunes en nuestras culturas? Quizás uno de los aspectos más revolucionarios de la filosofía espinosista es su transformación radical de nuestra relación con la muerte. En las concepciones religiosas tradicionales, la muerte aparece como un paso hacia otra vida donde seremos juzgados y recompensados o castigados eternamente. En las visiones materialistas, la muerte es simplemente el fin de la existencia, un vacío final. Para Spinoza, sin embargo, la muerte es una transformación, no un fin absoluto. Como modos finitos de la sustancia infinita, nuestros cuerpos y mentes están en constante interacción con el resto de la naturaleza, intercambiando materia y energía, modificando y siendo modificados. La muerte no es más que una reconfiguración particularmente dramática de estas relaciones. Más aún, en la medida en que desarrollamos el tercer género de conocimiento, la intuición que capta las cosas particulares en su relación con la eternidad divina, participamos en una forma de eternidad que trasciende la duración temporal. Como escribe Spinoza en una de sus proposiciones más famosas, sentimos y experimentamos que somos eternos. Esta eternidad espinosista no debe confundirse con la inmortalidad personal prometida por muchas religiones. No es la continuación indefinida de nuestra conciencia individual, sino más bien la participación de nuestra mente en verdades eternas que trascienden el tiempo.
Es una eternidad cualitativa, no cuantitativa. Una participación en lo intemporal, no una duración sin fin. No ofrece esta visión una forma de trascendencia que no depende de creencias sobrenaturales, una manera de relacionarnos con la finitud de nuestra existencia que no requiere ni negación ni miedo, sino una comprensión cada vez más profunda de nuestra pertenencia a la totalidad. La filosofía espinosista transforma también profundamente nuestra comprensión de la felicidad y la realización humana. En lugar de identificar la felicidad con la satisfacción de deseos o con la acumulación de placeres, Spinoza la define como beatitudo, una alegría estable que surge del conocimiento adecuado y del amor intelectual de Dios, naturaleza. Esta beatitudo no es un estado pasivo de satisfacción, sino una actividad. La actividad de comprender y amar el orden necesario del cosmos. No depende de circunstancias externas favorables, sino del cultivo interno de ideas adecuadas y afectos activos. No es un premio que se obtiene al final de la vida virtuosa, sino la virtud misma, la expresión de nuestra potencia esencial. No resuena esta concepción con las intuiciones de muchas tradiciones de sabiduría, desde el eudemonismo aristotélico hasta el concepto budista de prajna. No ofrece una alternativa tanto al hedonismo superficial, que identifica la felicidad con el placer momentáneo, como al ascetismo que rechaza toda forma de alegría terrenal. Para Spinoza, el camino hacia esta felicidad auténtica implica un proceso progresivo de liberación de ideas confusas, de emociones reactivas, de dependencias externas innecesarias. Es un camino de disciplina intelectual y emocional, pero no de mortificación o renuncia al mundo. Al contrario, es un camino de inmersión cada vez más profunda en la realidad, de comprensión cada vez más clara de nuestra conexión con todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos precisamente este tipo de liberación? ¿No sentimos intuitivamente que nuestra felicidad depende menos de acumular posesiones o experiencias y más de comprender quiénes somos realmente y cómo nos relacionamos con el todo más grande del que formamos parte? La visión espinosista también tiene profundas implicaciones políticas y sociales. Si todos los seres humanos son expresiones de la misma sustancia divina, si nuestras mentes son parte de la mente infinita de Dios, naturaleza, entonces existe una igualdad fundamental que trasciende todas las diferencias de raza, género, clase o nacionalidad. Esta igualdad ontológica fundamenta la defensa apasionada que hace Spinoza de la libertad de pensamiento y expresión. En su Tratado Teológico Político, argumenta que la libertad de filosofar no solo es compatible con la paz social, sino esencial para ella. La represión del pensamiento libre, afirma, solo genera hipocresía y resentimiento, mientras que la libertad fomenta la diversidad de ideas necesaria para el progreso intelectual y social. ¿No anticipan estos argumentos muchos de los principios fundamentales del liberalismo político moderno? ¿No ofrece Spinoza fundamentos filosóficos profundos para valores democráticos como la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa y la separación entre Iglesia y Estado? Resulta fascinante que este defensor de la libertad de pensamiento fuera también un crítico agudo del individualismo atomizador. Para Spinoza, los seres humanos no son átomos sociales independientes que entran en relaciones contractuales por conveniencia, sino seres fundamentalmente sociales, cuya potencia se amplifica a través de la cooperación racional con otros. Nada es más útil al hombre que el hombre mismo, escribe Spinoza, siempre y cuando los humanos vivan bajo la guía de la razón. La sociedad ideal no es aquella donde cada individuo persigue sus intereses privados con restricciones mínimas, sino donde los ciudadanos colaboran racionalmente para construir instituciones que maximicen la potencia colectiva
y la libertad de todos. No ofrece esta visión una alternativa tanto al individualismo neoliberal como a los colectivismos autoritarios. No sugiere la posibilidad de una comunidad genuina basada no en la supresión de la individualidad, sino en su florecimiento a través de la cooperación racional. En una sociedad spinozista, las leyes e instituciones no serían imposiciones arbitrarias de una autoridad externa ni simples mecanismos para conciliar intereses egoístas, sino expresiones de la razón colectiva que busca maximizar la potencia y libertad de todos. El Estado no sería ni un mal necesario ni un leviatán todopoderoso, sino un instrumento para la liberación colectiva a través de la organización racional de la vida social. ¿Cómo transformaría esta perspectiva nuestra aproximación a problemas sociales contemporáneos como la desigualdad económica, la degradación ambiental o la polarización política? ¿No podría ofrecer una base filosófica para formas de organización social que superen tanto el egoísmo del mercado como la coerción estatal?